¿Y si la clave no está en lo que haces, sino en desde quién lo haces? A veces, lo que más te duele no es lo que no tienes, sino el peso silencioso de sentir que no eres quien deberías ser. Miras tu reflejo y no ves escasez, ves distancia. Distancia entre tu vida actual y la versión de ti que alguna vez soñaste. Y en medio de esa distancia, a menudo crees que lo que falta son acciones, estrategias, movimientos. Pero, ¿y si lo que realmente falta es identidad? Porque nadie te enseñó esto. No creas tu vida desde lo que haces, sino desde lo que eres. No manifiestas desde el esfuerzo, sino desde la autoimagen silenciosa que habita tus gestos cotidianos. Esa imagen invisible, profunda, casi olvidada, es la que está creando tus resultados. No tus intenciones, no tus deseos, tu identidad. Y lo más duro es que muchas veces esa identidad fue moldeada en el dolor, en la comparación, en la sensación de no ser suficiente. De ahí repites, y repites, y repites, como si sembraras semillas nuevas en una tierra que aún recuerda el invierno. Napoleón Hill hablaba del poder del pensamiento. Pero lo que pocos comprenden es que el pensamiento no opera en el vacío. Opera desde un contenedor. Y ese contenedor eres tú, tus creencias, tu energía, tu vibración habitual. No atraes lo que anhelas, atraes lo que sostienes en silencio cuando nadie te ve. Y si tu cuerpo aún vibra desde la carencia, tus acciones se vuelven ruido. Porque el universo no responde a palabras, responde a frecuencia. Entonces, cuando finges, no estás mintiendo. Estás activando una expansión, una vibración más alta, más coherente, más alineada. No estás escapando, estás recordando. Recordando cómo se siente moverte como si ya lo hubieras logrado. Respirar como si ya estuvieras en paz. Decidir como si el futuro ya hubiera llegado y tú solo estuvieras recogiendo los frutos. Fingir cuando es desde el alma no es fingir, es volver a casa antes de verla construida. Y aquí, en esta pausa, te pregunto, ¿desde dónde estás viviendo? ¿Desde el yo que espera señales para sentirse digno? ¿O desde el yo que ya sabe lo que es y solo está caminando hacia su reflejo? Porque en lo profundo no se trata de llegar, se trata de recordar. Recordar quién fuiste antes de olvidarte, en la supervivencia, y ese recuerdo es el que lo cambia todo. Hay un suspiro que casi nadie escucha. Ese suspiro que sale de tu pecho cuando sientes que por más que te esfuerces, nada cambia, y te dices a ti mismo que necesitas señales, pruebas, confirmaciones externas de que vas por el camino correcto, pero en el fondo sabes que no estás esperando al mundo. Estás esperando permiso, el permiso de sentirte ya merecedor, el permiso de comportarte como alguien que ya lo logró. Pero ese permiso no va a llegar de afuera, porque afuera solo se refleja lo que ya sostienes por dentro. Napoleón Hill lo dijo con claridad, con fuerza, con verdad. Debes comportarte como si ya tuvieras lo que deseas. Pero la mayoría malinterpreta esa frase. Cree que actuar como sí es fingir desde la carencia, desde el vacío, desde la necesidad de escapar de lo que es. Cuando en realidad actuar como sí es una elección profunda, es una declaración vibracional, es una decisión silenciosa que dice, yo ya soy. Esperar es una trampa sutil, porque aunque parezca prudencia, muchas veces es miedo disfrazado, y el miedo no crea, el miedo repite. Esperar es vibrar desde la escasez, incluso cuando te repites afirmaciones de abundancia. Es una contradicción energética, porque el cuerpo no escucha tus intenciones, escucha tus hábitos. No responde a lo que falta, solo responde a lo que repites. Y si tu repetición cotidiana es dudar, posponer, preguntarte si ya es hora, entonces el mensaje es claro, aún no soy. Fingir que ya sucedió no es negar tu realidad, es reprogramar tu biología. Es enseñarle a tus células, a tus gestos, a tu forma de caminar, una nueva frecuencia. Es decirle al universo, esto ya es real en mí, aunque aún no lo vea afuera.
Es fe encarnada. Y esa fe es la que transforma no desde el esfuerzo, sino desde la coherencia. Porque cuando tu cuerpo vibra como si ya lo tuviera, el mundo no tiene más opción que responder. Existe una diferencia sutil pero poderosa entre desear y ser, entre visualizar una vida y habitarla, entre pedirle al universo y recordarle quién ya eres. Esa diferencia es la identidad, y es invisible, pero no inofensiva, porque es ella la que determina lo que permites, lo que sostienes, lo que repites. La mayoría habla de la ley de atractivo como si fuera una fórmula mágica, como si bastara con pensar en algo para que aparezca. Pero la realidad vibracional no responde a tus frases, responde a tu estado del ser. No atraes lo que deseas, atraes lo que ya eres en tu interior, lo que encarnas con cada decisión, con cada emoción, con cada pensamiento cotidiano que parece inofensivo, pero que te está diseñando. La física cuántica ya no es solo un campo teórico, es una revelación práctica. Sugiere que múltiples realidades coexisten al mismo tiempo, que hay infinitas versiones de ti mismo ocurriendo ahora y que cada elección es un colapso de onda, una forma de elegir en qué línea de vida te quieres mover. Pero solo la disciplina emocional puede colapsar esa onda hacia el lugar donde ya ocurrió, donde ya eres, donde ya tienes. Encarnar tu éxito no es arrogancia, no es presunción, es coherencia cuántica, es asumir con humildad una identidad que ya vive en ti, aunque aún no se haya manifestado fuera. Es como ajustar la frecuencia de una radio. No inventas la música, solo sintonizas la estación. Y lo que antes parecía inalcanzable comienza a sentirse inevitable. Cuando actúas desde esa versión elevada, no lo haces para impresionar al mundo, lo haces para no traicionarte, porque sabes que seguir esperando a ser cuando tengas pruebas es renunciar a la ley que te creó. Tú no estás aquí para atraer por azar, estás aquí para recordar que todo lo que deseas ya está disponible cuando te atreves a encarnarlo. Y esa encarnación comienza ahora, no cuando todo se alinee, sino cuando tú decidas alinearte primero. El deseo por sí solo no crea. El deseo, cuando nace desde la carencia, se convierte en un susurro contradictorio, una súplica disfrazada de intención. Y esa contradicción interna es suficiente para que tu campo energético se fraccione, se confunda, se debilite, deseo más duda. Es cancelación vibracional. No importa cuánto lo repitas, ni cuántas veces visualices lo que anhelas, sí, en lo más profundo, hay una voz que no cree, que no espera, que no se siente merecedora. Esa voz, que a veces es apenas un murmullo en el fondo del pecho, sabotea silenciosamente todo intento de manifestación. Porque fingir desde la escasez no es lo mismo que actuar desde la certeza. El primero intenta convencer al mundo. El segundo ya lo decidió. Y esa decisión no es grito, no es alarde. Es una serenidad que vibra tan alto que no necesita explicarse. Es la certeza interna que precede cualquier evidencia. Napoleón Hill lo entendía con una claridad radical. Él hablaba de autosugestión sostenida, de repetir no solo frases, sino emociones, posturas, pensamientos, hasta que el subconsciente las acepte como ciertas, porque el subconsciente no distingue entre verdad y repetición, distingue entre lo que se siente constante y lo que apenas se intenta, y es ahí donde todo cambia, cuando la autosugestión deja de ser un intento intelectual y se convierte en una nueva dirección emocional, cuando dejas de buscar pruebas y comienzas a crearlas, cuando no pides desde la falta, sino que agradeces desde la abundancia que ya vibra en tu campo, aunque aún no la veas. Porque no se trata de decir quiero ser millonario, se trata de sentir que ya lo eres en tu campo emocional, en tu lenguaje corporal, en tu capacidad de decidir desde la expansión. Solo entonces la realidad empieza a ajustarse, no porque la estás forzando, sino porque finalmente estás vibrando en sincronía con lo que siempre fue tuyo. Hay una parte de ti que ya lo logró,
que ya cruzó el umbral, que ya habita la versión más expandida de quien estás destinado a ser. No es una fantasía ni una ilusión, es una posibilidad viva, real, vibrando en una frecuencia que quizá aún no te atreves a sostener. Pero esa versión no aparece cuando todo esté resuelto, no espera a que el miedo se disipe, no necesita garantías, solo necesita espacio, un gesto, una decisión mínima que le abra la puerta, vestirte diferente, hablar distinto, tomar una pequeña decisión, como si ya lo fueras, no como una actuación vacía, sino como un puente entre lo que eres y lo que recuerdas que puedes ser. Ese es el corazón de la técnica de activación del yo futuro, invitarlo a que se siente contigo, aunque sientas temblar las piernas. El cuerpo tiene memoria, y la memoria puede reescribirse. Un ritual diario, sencillo pero profundo, puede convertirse en un ancla a esa identidad que aún no ves en el espejo, pero ya late en tu campo. Postura, respiración, visualización con emoción sostenida. 5 minutos donde el futuro deja de ser promesa y se convierte en presencia. La neuroplasticidad lo confirma. El cerebro se moldea con repetición y emoción elevada. No basta imaginar, hay que sentirlo, respirarlo, encarnarlo aunque sea por instantes, porque cada instante suma. Cada gesto consciente es una grieta en el muro de lo viejo. Actuar desde tu yo que ya lo logró no es negar lo que hoy sientes, es extender una mano al yo que aún duda y decirle, ven conmigo, aunque tiemble la voz. Porque el miedo no desaparece antes de actuar, se disuelve mientras avanzas, y en ese avance silencioso, cotidiano, tu nueva identidad encuentra raíces. Hay una espera silenciosa que paraliza. Una voz interna que susurra, cuando me sienta listo, entonces sí, pero ese momento no llega. Porque el perfeccionismo espiritual disfraza el miedo de nobleza, y así postergamos nuestra expansión, esperando sentirnos suficientemente dignos para habitarla. La verdad es que nadie se siente completamente preparado antes de cruzar la puerta hacia lo desconocido. Fingir no es mentir. Fingir es ensayar emocionalmente lo que, con el tiempo, se volverá habitual. Es crear un recuerdo en el cuerpo de algo que aún no sucedió, pero ya se está gestando en el campo invisible. Napoleón Hill lo sabía, lo repetía. Con certeza, tu mente no distingue entre una experiencia real y una vívida imaginada. Lo que sientes como verdadero, lo siembras como destino, y cada día que eliges actuar como si ya lo fueras, estás escribiendo en tu sistema nervioso una nueva historia. El universo no premia la perfección. Premia la constancia, premia el coraje silencioso de quien, a pesar del ruido interno, da un paso, luego otro, porque entender que la dignidad no se gana sino que se recuerda, es el inicio de todo despertar. El perfeccionismo es un mecanismo de defensa, una forma elegante de evitar el riesgo, pero vivir desde el alma requiere ensuciarse de vida, arriesgarse a ser malinterpretado y aún así avanzar. No necesitas sentirte listo, necesitas sentirte vivo, y vivir, en su forma más auténtica, siempre implica incertidumbre. Entonces, la próxima vez que sientas que aún no mereces actuar como tu yo millonario, pregúntate, ¿qué parte de mí cree que necesita seguir esperando? Y desde ahí, con ternura y firmeza, da un paso, aunque sea pequeño, porque ese paso es suficiente para abrir un universo nuevo. A veces, lo más profundo se manifiesta en lo más simple, un gesto, un objeto, un hábito mínimo repetido con intención. Lo simbólico no es decorativo, es una puerta, una forma tangible de anclar lo invisible, porque tu identidad no solo vive en lo que piensas, sino en lo que tocas, en cómo te mueves, en los rituales cotidianos que construyen tu energía. Una libreta especial, una prenda distinta, una nueva forma de firmar tu nombre. No son tonterías, son actos de activación. Llaves que abren el recuerdo de una versión de ti que ya existe, pero que has dejado dormida. El símbolo, por sí solo, no tiene poder, pero tú sí. Y cuando lo eliges con intención, se convierte en extensión de tu conciencia, así como un actor se transforma al ponerse el vestuario de su personaje. Tú también puedes reescribir tu guión interno usando anclajes físicos.
No es magia, es neurobiología emocional. Tu cuerpo aprende a través de la repetición simbólica. Cada vez que repites un gesto con carga emocional positiva, refuerzas una red neuronal. Refuerzas tu nuevo yo. Napoleón Hill no hablaba solo de pensamientos. Hablaba de creación completa, de una vida que empieza en la mente pero se instala en la piel. Por eso, cada símbolo que elijas no debe servir para esconderte, sino para revelarte, para recordarte quién eres cuando no tienes miedo. Crear. Tu realidad no es una tarea mental, es una danza constante entre lo intangible y lo concreto. Y los símbolos son los puentes. Caminarlos con intención es declarar: ya soy quien estoy llamado a ser. Y cuando tu mundo interno se alinea con esa verdad, el mundo externo no tiene más opción que responder. La mente humana es una constructora de futuros. Visualiza, sueña, imagina. Pero hay un umbral invisible que, si no se cruza con conciencia, se convierte en trampa: el exceso de anticipación. Porque cuando solo vives en la imagen de lo que deseas, pero no actúas, generas una descarga de dopamina que te satisface sin moverte un centímetro. Y ese placer anticipado, si no es acompañado por acción, se vuelve una jaula de fantasía. Napoleón Hill no proponía visualizar por capricho. Él entendía que imaginar con claridad era un catalizador, una chispa, pero no el fuego. La visualización efectiva no es un refugio emocional, es un preludio de acción, es una preparación vibracional para lo que ya estás dispuesto a materializar con tu conducta diaria. Cuando solo imaginas pero no haces, tu cerebro aprende a enamorarse de una realidad sin tener que conquistarla. Esa dopamina anticipada te roba la urgencia sagrada de actuar, porque sentir que ya lo tienes, sin mover un dedo para encarnarlo, puede volverse adicción. Te acostumbras a desear sin comprometerte, a soñar sin transformar, y poco a poco el deseo se desgasta, se enfría, se convierte en ruido de fondo. Pero hay otra posibilidad. Puedes usar esa misma dopamina a tu favor. Puedes transformarla en impulso, en chispa para una microacción inmediata. No necesitas hacer todo hoy, solo dar un paso, uno, y luego otro, y otro más. Esa es la alquimia real. Emoción previa combinada con presencia activa. Visualiza, sí, siente, claro, pero sobre todo, actúa, no como quien espera, sino como quien honra la visión que ya ha sido sembrada. Porque soñar sin acción es solo entretenimiento, pero soñar con movimiento, eso es creación. Eso es recordar que ya estás caminando hacia lo que siempre fue tuyo. En algún rincón del mundo, un joven decidió habitar una realidad que su entorno no le ofrecía. Sin recursos, sin apoyo visible, sin certezas externas, eligió vestirse, hablar y moverse como si ya fuera millonario. No lo hacía para impresionar a otros ni para fingir ante el espejo. Lo hacía para expandir su propia vibración, para alinear su interior con un futuro que parecía lejano, pero que ya comenzaba a latir dentro de él. Durante 6 meses, cada decisión, cada gesto, cada palabra fue una afirmación silenciosa. Esto ya es mío. Cambió su postura, su mirada, la forma en que se relacionaba consigo mismo y con el mundo. No fue un acto de arrogancia, sino de profunda coherencia con su identidad emergente. El cuerpo, la mente y el espíritu comenzaron a bailar en sincronía, creando un campo magnético que atrajo oportunidades, sincronicidades y personas que resonaban con su nueva frecuencia. La transformación no ocurrió por casualidad. Fue producto de una práctica constante, de repetir diariamente la experiencia de ser aquello que anhelaba. La realidad externa comenzó a reflejar lo que ya existía dentro, y lo que parecía un sueño distante se volvió una experiencia palpable, un nuevo estado de ser. Esa historia no es una excepción. Es un espejo para todos los que se atreven a recordar que la verdadera riqueza comienza en el alma, en la forma en que nos permitimos ser, incluso antes de que el mundo lo confirme. Esa voz interior que te dice que no eres suficiente, que no mereces lo que sueñas, que estás fingiendo, no es enemiga. Más bien, es un guardián viejo,
una resistencia natural que surge cuando el alma toca territorios desconocidos. El síndrome del impostor no es un signo de fraude, sino la señal clara de que estás atravesando un umbral, un espacio entre lo conocido y lo nuevo que deseas crear. Tu mente antigua intenta protegerte del cambio, del vacío que parece haber más allá de tu zona segura. Siente miedo, y ese miedo se traduce en dudas y en pequeños sabotajes invisibles. Pero, ¿qué pasaría si te dieras permiso para sentir esa incomodidad sin huir de ella? Esa resistencia es el eco de tu crecimiento, una llamada para que te prepares para la expansión que está por llegar. Dialogar con esa voz no es ceder a ella, sino entenderla, escucharla con compasión y al mismo tiempo sostener la certeza de que tu versión más elevada ya existe, aunque la mente aún no lo acepte. Esa tensión entre lo viejo y lo nuevo es el motor que impulsa la transformación verdadera, esa que va más allá de las apariencias y se arraiga en la autenticidad profunda. El síndrome del impostor es la sombra que precede la luz, el aviso de que estás justo antes de dar un salto cuántico en tu identidad. Cada gesto, cada pensamiento que eliges cultivar, moldea tu campo magnético de manera sutil pero poderosa. Cuando actúas como si ya hubieras alcanzado esa versión abundante y realizada de ti mismo, estás enviando una señal clara y precisa al universo y a tu propio cuerpo. No se trata de una mentira, sino de una reprogramación profunda y delicada que comienza en el nivel vibracional y se expande hacia tu realidad física. Napoleón Hill decía con convicción: hazlo hasta que lo seas. Y cuando lo seas, será inevitable que lo tengas. Esta frase encierra un principio fundamental. La transformación verdadera sucede en el tiempo real de cada decisión, en ese instante en que eliges alinearte con tu futuro deseado. Preguntarte, cada día, ¿qué haría mi yo millonario ahora? Es abrir una puerta hacia ese universo paralelo donde ya has conquistado tus sueños. No hay magia externa, sino un diálogo interno que reformula tu identidad. Cada pequeño acto, la forma en que caminas, cómo hablas, la energía que proyectas, se convierte en una vibración que colapsa la onda cuántica hacia la línea del éxito. La coherencia entre tu estado interno y tus acciones externas crea un campo magnético imparable, capaz de atraer lo que hasta ahora parecía lejano. Así, la transformación se vuelve inevitable porque primero ocurrió en tu ser, en tu frecuencia, en tu vibración. Es difícil aceptar que el sistema nervioso está diseñado para la familiaridad, no para la novedad. Esa programación profunda actúa como un ancla invisible que nos mantiene atados a patrones antiguos, incluso cuando deseamos con todo nuestro ser algo distinto. No es un castigo ni una falta de voluntad, es simplemente la manera en que nuestro cuerpo y mente buscan seguridad en lo conocido. Fingir entonces no es traicionarte ni engañarte, es enseñarle a tu cuerpo que lo nuevo es seguro, que puede confiar en esa versión renovada de ti mismo. La repetición energética, acompañada de una sensación emocional auténtica, crea una nueva identidad estable y sólida. Esa identidad se convierte en el terreno fértil, donde florecen las nuevas realidades, donde lo desconocido se vuelve posible. Por eso, cada vez que te mueves en dirección a ese futuro deseado, aunque sea con pasos pequeños y conscientes, estás desprogramando la repetición del pasado y creando espacio para lo nuevo. No se trata de negar la historia, sino de reescribirla con amor y firmeza, recordándole a tu cuerpo que puede cambiar, que puede evolucionar, que merece la vida que sueña. Napoleón Hill no nació en la abundancia. Su origen estuvo marcado por la lucha, la incertidumbre y la carencia. Sin embargo, lo que lo distinguió no fue la suerte ni un golpe fortuito del destino, sino una identidad sostenida con disciplina profunda. Él fingía, sí, pero no para engañar a los demás, sino para convencer a sí mismo de que ya era la persona que deseaba ser. Escribía con la convicción de un millonario, hablaba con la seguridad de quien ya había alcanzado sus metas, caminaba con la firmeza de un hombre que sabe quién es.
Esa coherencia interna se convirtió en la base sólida para transformar su realidad externa. Porque antes de convencer al mundo, Hill entendía que debía convencerse a sí mismo. Esa práctica constante, esa repetición emocional y mental, fue lo que moldeó su mente y, por consecuencia, su destino. No fue casualidad ni magia, sino un trabajo interior profundo y constante, un compromiso con una visión que trascendía las circunstancias inmediatas. Y en ese compromiso encontró la fuerza para renacer, para salir de la ruina emocional y construir una vida alineada con su máximo potencial. Conclusión. Fingir no es mentir. Es recordar quién fuiste antes de olvidar tu poder. No se trata de aparentar, ni de crear una máscara para el mundo. Es mucho más profundo. Fingir es una forma de anticipar tu vibración, de conectar con la esencia de quién ya eres en el fondo. Porque esa vida que sueñas no es una fantasía lejana, sino una realidad latente en el campo cuántico que te rodea, esperando ser activada. La disciplina diaria de fingir es en verdad la forma más radical y sincera de fe. No una fe ciega, sino una entrega consciente a tu destino más alto, a ese camino donde tu ser se expande y se alinea con lo que realmente mereces. Actuar como si ya hubiera funcionado no es forzar la vida, sino rendirte suavemente a la fuerza de tu propio poder interior. Imagina por un momento qué pasaría si durante 30 días enteros te movieras, respiraras, decidieras y habitases desde tu versión más elevada, sin ceder a las dudas ni al miedo. Si mantuvieras esa coherencia interna, esa vibración sostenida, ¿qué nuevas puertas se abrirían? ¿Qué nuevas realidades comenzarías a crear? Porque más que fingir, estarías recordando, estarías despertando a la verdad que siempre ha estado en ti.